Bueno, acá ya tenemos el pedido, que es baldosas de madera para colocar como piso de madera, pero lo vamos a usar para hacer el cajón multiuso. 1 metro cuadrado de madera para piso. Es listelar incienso colorado de 3/4 de pulgada por 35 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho. Estas vienen así pegadas. Vamos a dividir. ¿Qué tiene de bueno esta madera? Que viene perfectamente cortadita, perfectamente a escuadra. Bueno, la idea es así, hacer cajitas. Vamos a usar solamente cola de carpintero y vamos a pegar una a una. Y la base, lo que voy a hacer es ir pegándolas. Van a quedar así, un poquitito más cortas. Son todas perfectamente cuadradas. A ver, vamos a tomarle la medida. Bueno, una recomendación es, si yo le pongo mucha cola, cuando lo apoyo empieza a moverse demasiado. Si le pongo poca, lo suficiente como para que pegue, apenas la apoyo, como en este caso, ya queda, no empieza a moverse. Esto en el término de 3-4 minutos, como la madera está muy seca, ya absorbió la humedad que le dio la cola y ya se nota cierta, no está rígido, pero está bastante firme. Durante el proceso de pegado de las varillas, lo que voy haciendo, controlando que no se me vaya a escuadra, porque como esto es solamente pegado con cola, se me puede ir de escuadra. Entonces voy con un rectángulo de, en este caso fibro fácil, voy controlando que no se vaya de escuadra. Una vez que está seco, ya no importa, ya se pegó, ya está. Bueno, y acá, una vez que le he pasado un trapo bien húmedo, debe quedar así. Y en esta etapa, ahí sí podemos ya pasarle el router. Pero tiene que quedar sin cola. Vamos a ver cómo queda por dentro. Este es el cajoncito visto de adentro. Así nos va a quedar. Pasarle lija acá, bastante complicado. Queda así. La otra opción sería, en el momento en que yo le voy a poner la base, o sea la tapa, que estaría en esta etapa, acá lo pongo vertical, una vez que está seco, y acá le empiezo a pasar lija de esta forma. Esa es una opción, para que quede perfectamente liso, como va a quedar afuera después de pasar la ruta. Si no, va a quedar así. El cajón lo llamaremos rústico. Como habrán visto, hasta este momento no usé ninguna herramienta de carpintería. Eso es lo bueno de poder hacerlo con este tipo de listones. En esta segunda parte, que yo lo hago con ruteo a través de un router, se facilita la terminación de la caja. Pero cuando no tenía router, lo hacía todo con una lija gruesa. Le pasaba durante bastante tiempo hasta que quede bien liso. En definitiva, se puede hacer. Es más trabajoso con una lija, pero no imposible. Si uno tiene un router y tiene la ventaja de construirse un CNC manual, todo se facilita.
pero con una lija también se puede hacer. Ahora viene la parte donde tengo que pasarle el router a los 4 lados. El problema que tenía que no me daba la altura. Entonces lo que hice fue sacar las guías laterales del router por fuera de la mesa y abajo colocarle una mesa tipo ratona. Encima de la mesa un resto de granito, de una mesada de granito que tiene buen peso, y esa mesada la fui nivelando de tal forma que me quede al mismo nivel del router. Entonces cuando coloco la caja queda perfectamente alineada y ahí puedo trabajar cada uno de sus lados sin ningún tipo de problema. El acabado superficial que se logró con el router es bastante aceptable. Ahora lo que resta es pasarle una lija bastante gruesa, luego una lija mediana y por último una lija fina para darle el toque final que deseamos. Va a quedar una superficie perfectamente lisa. La cajita ya está terminada por dentro, ya la lijé, quedó bastante bien. Es dificultoso pasarle la lija acá, pero quedó, como pueden ver, quedó bien. Ahora lo que voy a hacer es pasarle impermeabilizante, que es este producto, ya lo he usado en otros videos. Es un protector para ladrillo que sirve también para maderas. Vamos a pasarle este producto. Le voy a pasar ahora también en la base. Acá es necesario ponerle 4 taquitos de goma, que se los voy a poner luego. Algunos datos útiles sobre este proyecto. De las varillitas que yo les muestro al comienzo del video, que es 1 metro cuadrado de varillas,
Salen 8 de estas cajas. 8 cajitas de estas. Y vamos a tomarles la medida. La medida final que quedaron es de 23 centímetros por 23 centímetros. Con una altura de 11 centímetros. La altura va a variar dependiendo si le sigo agregando o no más varillitas. Terminamos la parte superior y ya estaría para que se seque. Hoy va a ser un día complicado para el secado porque es un día húmedo, está lloviendo, así que va a tardar un rato más.